bienvenidos a esta 20ª clase del curso. Hoy es nuestra última sesión oficial de clases. Hoy día terminamos de ver todo el contenido y solamente nos estaría quedando la sesión del lunes, que es voluntaria, que va a ser simplemente de ejercicios y repaso para la prueba. ¿Sí? Así que hoy día ya terminamos con los contenidos y por lo mismo les tengo toda una historia para la clase de hoy. Hoy día tenemos una mudanza, ¿sí? Porque nos vamos, pues ya nos vamos del curso de física, entonces hay una mudanza. Aquí está la Fran. Yo les decía que, bueno, la Fran tiene al Gabrielito, que es su hijo, es hijo de Peter, pero están separados en este momento. Y la Fran en verdad tiene onda con Bruno, que es el amigo de Peter. No sé si se acuerdan, Bruno trabajaba en Uber Eats, entonces repartía, pero él reparte en bicicleta, Peter reparte en moto, Bruno reparte en bicicleta. Entonces ahí lleva la bici arriba del camioncito para que se la lleve ahora a su nueva casa. Es Bruno en verdad el que se está cambiando de casa y la Fran con Gabrielito le vinieron a ayudar. ¿Sí? Se rompieron los códigos de esa amistad, sí, no. Es que en verdad no sé bien ahí cómo terminó la Fran con el Peter, entonces por eso es que Bruno ahí en verdad siempre gentil y por eso la Fran ahora también lo viene a ayudar a cambiarse de casa. Y con toda esta mudanza entonces vamos a estudiar el último contenido del curso que nos queda, que es la fuerza de roce. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a partir viendo el ejemplo pendiente que nos quedó con las poleas. Es muy cortito lo que nos faltaba, así que espero que no nos tome más de 5 minutos. Y luego vamos a trabajar con los dos tipos de roce que existen, el roce cinético y roce estático. Vamos a explicar bien en qué consiste cada uno de ellos, cómo es que se obtienen sus valores, para luego aplicar eso en un ejemplo con roce, que es lo único que no hemos hecho en el curso. Entonces, hoy día vamos a complicar las cosas, le vamos a poner roce al ejercicio, y como esta les decía, es nuestra última sesión de cátedra oficial, los últimos 10 minutitos vamos a ocuparlos en una encuesta de cierre que les tenemos preparada para ver sobre todo qué les pareció el material de apoyo del curso. Entonces, para que se queden hasta el final, por favor, de todas maneras, igual les voy a publicar la encuesta, pero la idea es que la puedan hacer aquí mismo y así no les ocupa de su tiempo. Entonces, partamos recordando las cosas que vimos en la clase anterior. La clase anterior partimos viendo esto de las poleas, que son estos mecanismos en el fondo que nos sirven para transmitir la fuerza, que consisten en una rueda con un canal en su periferia por el cual pasa una cuerda o algún cordel que permite transmitir la fuerza. Eso es lo único que hacen las poleas, transmitir la fuerza por las cuerdas que se le pasen. Y la idea es que cambia la dirección, entonces por eso es que las ocupamos, porque a veces es más fácil, por ejemplo, hacer fuerza hacia abajo para izar las velas que hacia arriba, porque si no nos tendríamos que parar en la punta del barco para poder izar las velas hacia arriba. Entonces, por ejemplo, aquí es útil que yo pueda hacer la fuerza hacia abajo para levantar algo. Entonces, por eso es que se utilizan las poleas para poder cambiar la dirección de la fuerza, pero también si es que uno hace sistemas de poleas, como el del ejemplo, podemos además disminuir la magnitud de la fuerza, que es lo que quiero a lo que lleguemos. Entonces, además hablamos que una polea ideal y una cuerda ideal se les llama ideales cuando tienen masas despreciables, no es que no tengan masa, pero tienen una masa despreciable en comparación a los otros cuerpos del ejercicio, y en el caso de la cuerda ideal, además es inextensible, o sea que no es una cuerda elástica, no es un elástico, sino que es una cuerda que no se puede extender. Y en base a eso entonces teníamos este ejemplo que es un sistema de poleas. Tenemos la polea que le habíamos llamado polea 2, que era la de arriba, que está fija al techo por la cuerda donde corre la tensión T4, pero además tenemos la polea chiquitita de abajo, que es una polea móvil, que se puede mover hacia arriba o hacia abajo dependiendo de cómo uno tire la cuerda. Ahora, en este caso, el sistema estaba en equilibrio, entonces nosotros sabemos que la fuerza F es suficiente para sostener al cuerpo M y no necesariamente acelerarlo, ¿sí? Pero se podría hacer que esta cosa se mueva. Entonces, lo que nos pedía el ejercicio era que encontráramos la tensión en cada una de las secciones de cuerda y además que determináramos la magnitud de la fuerza F.
Entonces, me cambio a la pizarra para que veamos qué era lo que llevábamos hasta el momento. Habíamos hecho los DCL para cada uno de los casos, teníamos aquí, bueno, le llamamos polea 2 a la polea de arriba, a la polea de abajo le llamamos polea 1, y hicimos DCLs para la masa M mayúscula y para ambas poleas. Vimos todas las tensiones que estaban actuando, y debido a que estaba en equilibrio, entonces pudimos igualar todo a cero, llegando a estas tres ecuaciones, en donde en verdad teníamos tres ecuaciones, pero 5 incógnitas. Entonces la verdad es que teníamos hartas más incógnitas que ecuaciones, y por eso es que no podíamos resolver directamente el ejercicio. Entonces, empezamos a hacer algunas cosas con estas ecuaciones, y voy a marcar al tiro aquí las ecuaciones a las que llegamos que eran importantes. Primero, llegamos a la conclusión de que T5 es igual a mg, con lo cual ya sabemos cuánto vale T5, porque mg son conocidas. Después, además, tenemos que T2 más T3 es igual a mg, que ahí nos faltaría ver un detallito, pero tenemos casi la ecuación despejada. Y por otra parte, también vimos que T4 era igual a F más mg. Ahora, hice este último cambio diciendo que T1 era igual a F, pero la verdad es que F no es conocida por el ejercicio, es lo que nos piden, entonces no nos conviene expresarlo de esta manera, así que la que nos sirve más es esta que habíamos escrito antes. ¿Sí? Entonces, esas son las tres ecuaciones importantes que tenemos y con las cuales deberíamos armar el sistema de ecuaciones para poder encontrar los valores de T1, T2, T3, T4 y T5, y además la fuerza F. Entonces, esta ecuación que teníamos acá abajo, la voy a guardar para después, porque efectivamente nos va a servir para despejar después el valor de la fuerza F. Entonces, lo que sí podríamos anotar aquí es, en vez de despejar T4, despejemos F, y vamos a tener que F entonces es T4 menos mg. Y esa es la que nos va a servir después. Entonces, podríamos pensar que tenemos 4 ecuaciones. Las tres primeras nos sirven para contestar la parte A, y la última es la que nos sirve para contestar la parte B. Entonces, solo nos faltaba un detalle para poder terminar este ejercicio. Y el detalle que no pudimos observar en la clase pasada es el siguiente. Si nosotros nos fijamos en la configuración de poleas que tenemos, me voy a acercar harto para que la veamos desde cerca, aquí tenemos una cuerda que está amarrando a esta polea hacia el techo. Aquí hay un pedacito de cuerda. Además, tenemos otro pedazo de cuerda que está agarrado al centro de la polea 1 hasta el bloque M mayúscula. Pero además tenemos otra cuerda que hace el siguiente recorrido. Parte aquí en el centro de la polea 2, viene para acá, pasa a través de la polea 1, después pasa a través de la polea 2 y finalmente llega a la mano de la persona. Pero es la misma cuerda. ¿Sí? Entonces, si esta es la misma cuerda que está haciendo todo este recorrido, y es una cuerda ideal, porque nos decía que consideráramos que no tiene masa ni fricción, y tampoco que se pueda extender, porque si no nos dirían que se puede extender, entonces si esta es la misma cuerda, entonces al ser la misma cuerda y ser una cuerda ideal, transmite la tensión. Y por lo tanto, todas las tensiones que se propaguen a través de esta cuerda son iguales. Y las tensiones que tenemos en este caso que viajan a través de esta cuerda son T1, T2 y T3. Entonces, eso es lo único que nos faltaba para terminar este ejercicio, pero era una explicación igual profunda que no alcanzaba a hacer en los últimos 10 segundos que nos quedaban. Entonces, ¿cómo viajan? No, a ver, ¿cómo es la misma cuerda? Observamos que T1 es igual a T2 y es igual a T3. Y por lo tanto, como son todas iguales, le vamos a llamar solo T. Por lo tanto, podríamos reescribir las ecuaciones que teníamos con esta nueva información. Entonces, la primera ecuación del T5mg no va a cambiar en nada, solamente nos va a quedar que T5 es igual a mg. Las voy a reescribir todas solo para que nos quede más ordenado y podamos ver qué es lo que tenemos que hacer con estas ecuaciones. T5 es igual a mg, después teníamos T2 más T3 es igual a mg, pero T2 y T3 son iguales, entonces esto es T más T es igual a mg. Eso es lo que nos dice la ecuación 2. Y además tenemos que T4 menos mg menos T1 es igual a 0. O sea que T4 menos mg menos
T es igual dije 0, sí, igual a 0. Entonces, igual a 0. Y voy a aprovechar de escribir al tiro la otra, que es F igual a T4, F igual a T4 menos mg. Entonces, estas son todas las ecuaciones que vamos a utilizar en este ejercicio para terminar de resolverlo. Entonces, déjenme ordenar aquí un poquito, las centramos todas. Y lo que queremos hacer entonces es poder despejar la T a secas, porque esa es lo mismo que T1, T2 y T3, y ahí vamos a tener al tiro 3 valores, y además necesitamos despejar T4 y T5. Entonces observemos algunas cosas, le vamos a enumerar esto. Esta va a ser la ecuación 4, la ecuación 5, 6 y 7. Entonces, T4 ya sabemos cuánto es el valor de T5, de hecho esa ya la podríamos marcar como que es un resultado que conocemos, ¿sí? Pero desde la ecuación 5, desde 5 podemos ver que 2t en el fondo, t más t, 2t es igual a mg. O sea, que la t solita va a ser igual a mg medios, o sea, a la mitad del peso de la masa m. Y ahí entonces ya sabemos el resultado de cuánto vale T, que era T1, T2 y T3. Esas tres tensiones valen mg medios. Y además ahora, reemplazando esto en la 6, reemplazando en 6, podemos ver que T4 menos mg menos T, que es mg medios, es igual a 0. O sea que T4 es igual a mg más mg medios, que eso en el fondo es 3mg medios. Entonces con esto tenemos también el valor de T4. Entonces, ahora sí que conocemos todas las tensiones, podemos responder, por lo tanto, T1 es igual a T2, es igual a T3, y por eso mismo la habíamos llamado T, y ese valor era mg medios. Además, T4 es 3 mg medios, y T5 es justito el mg. Entonces, con estos valores, miremos en el dibujo qué es lo que estaría significando esto. En el fondo, aquí lo que estamos diciendo es que T5 es igual a mg, ¿sí? Que tiene sentido porque en el fondo es una única cuerda que está sosteniendo al cuerpo M. Entonces, obviamente que lo que iba a tirar a la cuerda hacia abajo era el peso del objeto de masa M. Pero en T4, por ejemplo, que es la cuerda que va hacia el techo, estamos sintiendo 3 medios de veces el peso de mg. O sea, no solo sentimos el peso de la masa, sino que sentimos 1,5 veces ese peso de la masa. Porque en el fondo también el techo tiene que aguantar la fuerza con la que se está tirando a esta masa hacia arriba. Pero ojo que en este caso, estas tres tensiones, T1, T2 y T3, nos dieron iguales a mg medios, o sea, a la mitad del peso. Y bueno, terminemos de despejar el ejercicio porque además nosotros vimos que desde la ecuación 7, podemos ver que esta fuerza F, que habíamos dicho que era igual a T1 en el fondo, habíamos dicho que F era igual a T1, entonces o lo vemos desde 7 o bien acordándonos que F era igual a T1, vemos entonces que F es mg medios. Entonces, lo que estamos concluyendo con todo esto es que cuando yo pongo una masa colgando de una polea, colgando de dos poleas, una polea móvil y una polea fija, entonces la fuerza que voy a tener que hacer para que esta masa M suba es solamente mg medios. O sea, si el peso total era mg,
yo voy a tener que hacer la mitad de la fuerza. Y esta es la gracia de las poleas, porque entonces yo no tengo que hacer una fuerza igual al peso total del objeto que quiero levantar. Puedo hacer solamente la mitad, lo cual es bastante si, por ejemplo, no sé, estoy tratando de levantar un objeto de 1 tonelada y solamente hago, no sé, una fuerza de la mitad, que sería equivalente a levantar un objeto de media tonelada, o sea, de 500 kilogramos. Entonces, esto en verdad, si nosotros lo combináramos incluso con más poleas móviles, podemos seguir disminuyendo la fuerza que tengo que hacer para levantar un objeto, y es por esto, en verdad, que las poleas fueron de tanta utilidad en la antigüedad. Ahora sí, Constanza, me preguntabas por qué da 3 medios de mg. Porque fíjate que aquí cuando sumé mg más mg medios, esto en el fondo son 2 medios de mg más 1 medio de mg. Entonces tengo 2 medios más 1 medio, 3 medios del mg. Por eso es que me dio el 3 medios. ¿Sí? De ahí venía. Y eso con las poleas. Pues. La gracia de las poleas, uno, es que nos permiten cambiar la dirección de la fuerza. Y la otra gracia es que si yo las combino de buena manera, sobre todo utilizando poleas móviles, entonces puedo disminuir la fuerza necesaria para poder levantar un objeto. Y además que en este caso el objeto lo estoy levantando, pero la fuerza que yo estoy haciendo es hacia abajo. A eso me refería con que puedo cambiar la dirección de la fuerza. Y además lo otro que tenemos que saber, que tiene que ver con las poleas, pero en verdad tiene más que ver con las cuerdas, es que si una cuerda es ideal, entonces transmite la fuerza y todas las fuerzas que viajen por esa misma cuerda son iguales. Eso es lo que estamos diciendo y fue la clave para poder resolver este ejercicio. Entonces, ¿alguna duda con esto de las poleas? ¿Puede repetir eso último, profe? Que la cuerda ideal transmite las fuerzas y por lo tanto son todas iguales. Exactamente, todas las tensiones que vayan por esa misma cuerda son iguales, como fue el caso de aquí de la T1, T2 y T3. Todas viajan por la misma cuerda y por lo tanto la cuerda transmite la fuerza porque no es extensible. Entonces, en el fondo, si la cuerda se tensa por igual en todas partes. ¿Sí? Si es que fuera una cuerda que se puede extender, entonces podría estar tensa en un lado y no en el otro. Pero como no es extensible, entonces tiene que tensarse en todo su largo por igual. Y por eso es que podemos hacer esto. Eso con este ejercicio. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? Ya, una duda, pero que no tiene que ver con esto, lo vamos a hablar al final porque estoy contra el tiempo, Constanza. Así que nos vamos a la clase que nos compete hoy, que es ver qué es esto de la fuerza de roce. Dime. Profe, pero ¿cómo quedó la fuerza al final? Es que había como una ecuación de fuerza. Sí, aquí quedaron todas, mira, aquí las destaqué. En el fondo, sí, lo que pasa es que antes la teníamos escrita así, como T4 menos mg, pero fíjate que T4 no es conocida, entonces por eso esta expresión aquí está sin terminar. Si yo veo cuánto vale T4 vale 3 medios de mg, entonces aquí yo podría reemplazar 3 medios de mg menos mg, y voy a llegar a mg medios, que es lo mismo que está escrito en el otro lado. ¿Sí? Eso es lo que pasó. Pero ahí ya encontramos todos los valores, porque conocemos cuánto vale T1, T2, T3, T4, T5 y la fuerza. Ahí las conocemos todas. ¿Sí? Bueno, entonces queda como 3 medios de mg. Quedaría... No, 3 medios de mg menos mg. Eso es lo que nos decía esta ecuación que teníamos escrita acá. Y 3 medios de mg menos mg es mg medios, que es lo mismo que está escrito acá. Y ahí está la fuerza F. De nada. Ya, entonces, ahora sí que sí. Veamos qué es esto de la fuerza de roce, que es el último contenido que nos falta ver. Entonces, vamos a partir definiendo lo que es la fuerza de roce, a secas, o sea, como cualquier fuerza de roce. Y esto dice así: cuando un objeto se encuentra sobre una superficie rugosa o en un medio viscoso, como aire o agua,
existe una resistencia al movimiento porque el objeto interactúa con su entorno. Esto lo habíamos empezado a conversar en la clase de primera ley de Newton, porque lo que se dieron cuenta los griegos es que en verdad uno podía pensar que son estas fuerzas de retardo simplemente las que no nos permiten observar que los cuerpos tienden a moverse por siempre, mientras vayan a una velocidad constante o permanezcan en reposo. Y entonces, a tal resistencia al movimiento se le conoce como fuerza de roce o fuerza de fricción. Son sinónimos, decir fuerza de roce o fuerza de fricción. Entonces, veamos los tipos de interacciones que se pueden dar, porque fuerza de roce, como la acabábamos de definir, dice que puede ser con una superficie rugosa o en un medio viscoso. Entonces, esos dos tipos los podemos separar en que, en el fondo, la fuerza de roce se puede producir entre un sólido y un fluido, que es el roce viscoso, o bien se puede producir entre dos sólidos, cuando hablamos de superficie rugosa. Entonces, en el caso de roce viscoso, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Si nosotros vemos una hoja de papel caer en el vacío, como fue el video que les mostré cuando dejaban caer la pluma en la cámara de vacío, bueno, en ese caso lo que uno debería observar es que el papel cae tranquilito hacia abajo, ¿sí? Hasta llegar al suelo. Le pongo este punto en el centro para representarlo como una partícula puntual y podemos notar entonces que esa partícula puntual solo se desplaza verticalmente hacia abajo. Sin embargo, si yo pongo aire a esta situación, si considero efectivamente los efectos del aire, entonces cuando yo deje caer la hoja, lo más probable es que yo vea algo así, como que la hoja se va balanceando de un lado para otro hasta llegar al piso. Ese tipo de cosas tienen que ver con la interacción que se produjo con el aire y que tiene efectos, sobre todo si los objetos son demasiado livianos, sobre el objeto y sobre el movimiento del objeto. Entonces, en este caso, para poder estudiar lo de roce viscoso, si se dan cuenta, tenemos que meternos con la parte de fluidos, que no es algo que hayamos visto en el curso, no sabemos nada acerca de líquidos o gases. Entonces, la verdad de las cosas es que nosotros, aquí en el curso, cuando hablemos de fuerza de roce, nos vamos a enfocar en el otro tipo, ¿sí? En el tipo que se produce entre sólido y sólido, o sea, en el tipo que se produce por el contacto entre superficies rugosas. Y vamos a dejar de lado la parte de roce con los fluidos porque no sabemos nada al respecto. Solamente se los cuento para que sepan que existe y que de hecho se llama roce viscoso y probablemente si es que siguen en algún curso de física lo van a ver y van a ver cómo esto afecta y no sé cómo les sirve esto a los paracaidistas, etcétera, etcétera. Pero si nos enfocamos en lo que se produce entre dos sólidos, entonces la verdad es que tenemos dos tipos de roce. Además, ya teníamos dos tipos de roce entre sólido y fluido y entre sólido y sólido, pero además, entre dos sólidos tenemos dos tipos nuevamente. Entonces, vámonos con calma al tipo 1, que se conoce como fuerza de roce cinético, ¿sí? Entonces, miremos la siguiente situación. Yo les contaba al principio que la Fran está ayudando al Bruno a cambiarse de casa. Entonces está tratando ella de mover esta caja y para poder hacer esto ejerce una fuerza, que le vamos a llamar fuerza Fran-caja, FC. ¿Sí? Es la fuerza que ejerce la Fran sobre la caja. Si la caja solo sintiera esta fuerza, entonces una vez que la Fran ejerció esa fuerza, el objeto sufriría una aceleración, pasaría desde velocidad cero hasta una cierta velocidad, y si no hubieran otras fuerzas actuando, entonces una vez que se comience a mover, la primera ley de Newton nos dice que se va a mover por siempre y que se nos va a ir la caja hasta el infinito. Ahora, en la vida real estamos todos de acuerdo que eso no es lo que pasa. Lo que pasa cuando uno le ejerce una fuerza a un objeto es que quizás si lo logro mover, entonces se va a mover el objeto, pero eventualmente se va a detener. Entonces, la única explicación para poder ser consistentes con lo que habíamos dicho antes y decir que si no hay, o sea, si hay una aceleración es porque hay fuerzas, entonces si esto está frenando es porque hay una aceleración y por lo tanto tiene que haber una fuerza que esté frenando este movimiento, o sea, que se oponga al movimiento. Entonces, la única explicación para eso es que cuando la Fran ejerce esta fuerza, el objeto acelera, pero una vez que se comienza a mover, otra fuerza empieza a actuar y empieza a frenar el movimiento.
A esa fuerza que frena al movimiento una vez que la caja ya se está moviendo, entonces se le conoce como fuerza de roce cinético. Entonces, si nosotros vemos aquí por qué se produce esta fuerza de roce, la verdad es que tendríamos que traer aquí una lupita y mirar bien qué es lo que está pasando en esta interacción. Y nos podemos dar cuenta que eventualmente la caja frena porque el pavimento por el cual está deslizando es rugoso y porque la caja en sí misma es rugosa. Entonces, con estas imperfecciones, de alguna manera empiezan a chocar y se ejercen fuerzas que van eventualmente a frenar a la caja. Y es por eso que se produce esta fuerza de roce, porque las superficies son rugosas y por lo tanto interactúan entre ellas. No es que deslicen porque sí, sino que cada uno de estos cerritos choca con el cerrito de arriba y entonces no puede pasar. En el fondo son como fuerzas normales pasando a mini escala que cuando lo miro desde afuera, entonces lo veo como una gran fuerza que se opone al movimiento, que es la fuerza de roce. Entonces, para definir esta fuerza de roce cinético, vamos a decir que la fuerza que se opone al movimiento cuando éste se encuentra ya en movimiento se denomina fuerza de fricción o roce cinético o dinámico. También a veces depende del libro, a veces se le conoce como roce cinético o roce dinámico. Y lo vamos a representar con la letra F sub K. ¿Sí? Aquí si es F minúscula o F mayúscula, la verdad es que da lo mismo. Esto es como normalmente se ocupa en los libros, pero mientras nosotros nos entendamos que es una fuerza de roce cinética, no tenemos ningún problema. Ahora, ojo con una cosa, si nosotros eliminamos la fuerza externa que produce el movimiento, como fue el caso donde la Fran empuja la caja, pero después ya la deja de empujar y solamente la deja que deslice, entonces la fuerza de fricción cinética, al actuar en sentido opuesto al movimiento, finalmente va a frenar al objeto y se va a producir la situación que observábamos recién. La Fran podría haber seguido empujando y quizás entonces la caja no se detenía, pero si es que ella deja de actuar, deja de ejercer esa fuerza, entonces la fuerza de roce va a detener al movimiento. La caja no se va a seguir moviendo por siempre, como les mostraba. ¿Sí? Es bien absurdo ver eso, pero es lo que nos dice la primera ley de Newton que pasaría si es que no hubiera roce. Y es lo que se observa cuando uno hace esas cosas en el espacio, donde de verdad no tengo contacto con otras cosas. Ahora, algunos detalles con la fuerza de roce cinético. La magnitud, ¿cómo se calcula esta fuerza de roce? Experimentalmente, o sea, a partir de hacer experiencia en el laboratorio y tomar mediciones, linealizar ecuaciones y bla, 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 todo lo que ustedes tienen que hacer, se concluye que la magnitud de la fuerza de roce cinético entre cualesquiera superficies en contacto tiene los valores de, y se calcula entonces la fuerza de roce cinético como mu sub k, es una letra griega, mu sub k por n, ¿sí? Donde esta constante adimensional, que no tiene dimensión y por lo tanto no tiene unidades, es mu sub k y se conoce como el coeficiente de roce cinético propio para cada material, y n es la magnitud de la fuerza normal que ejerce una superficie sobre la otra. Entonces aquí hay algo bien importante, porque la fuerza de roce no es independiente de todas las fuerzas, sino que yo para calcular el valor que toma, debo conocer cuál es el valor de la normal. Voy a tener que conocer eso primero. Pero además, la normal, ya habíamos conversado, que no tiene un valor fijo, también se debe calcular en función de otras variables. Entonces eso ya nos da una idea que para calcular la fuerza de roce, yo primero voy a tener que hacer un camino para encontrar el valor de la normal y después reemplazar en esta ecuación que les estoy dando, en donde voy a tener que multiplicar por el coeficiente de roce cinético para obtener finalmente el módulo de la fuerza de roce. Ahora, si miramos bien esta ecuación, podemos notar que la igualdad, esta igualdad en la ecuación, se cumple solo para el módulo de la fuerza de fricción cinética. No es correcto escribir esta ecuación con los vectores encima. ¿Por qué? Porque el vector fuerza de roce
no tiene la misma dirección que el vector normal y por lo tanto no pueden ser iguales. Entonces, la fuerza de roce es paralela a la superficie, mientras que la normal es perpendicular. Entonces, la fuerza de roce con la normal son entre sí fuerzas perpendiculares, y por lo tanto, esta igualdad solo se cumple para obtener el módulo de la fuerza de roce cinético. La dirección la tengo que saber ver yo solamente con la idea de que es contraria a el movimiento que se está llevando a cabo. Ahora, miremos el segundo tipo de fuerza de roce que se puede dar, que es la que se conoce como fuerza de roce estático. Yo les mostraba recién que la Fran estaba empujando la caja y la lograba mover y la caja se deslizaba y bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa si justo le toca a la Fran una caja que está ahí marcada con pesado? ¿Sí? Es un objeto más pesado. Y por lo tanto la Fran hace una fuerza, la fuerza Fran sobre la caja, pero la caja no se mueve. ¿Sí? Si la caja no se mueve, debe haber otra fuerza actuando, porque lo que nos dice la primera y la segunda ley de Newton es que si este fuera el único DCL para la caja, entonces tendríamos una fuerza neta distinta de cero y por lo tanto la caja se tiene que mover. La única opción para que esto no se mueva es que haya otra fuerza actuando, una fuerza para el otro lado que nos pueda anular el movimiento. ¿Sí? Entonces, en este caso, la Fran empuja hacia la derecha, pero alguien tiene que ejercer una fuerza contraria para que efectivamente observemos que la caja no se mueve. Entonces, la verdad es que la Fran puede hacer una cierta fuerza, puede empujar así despacito y la caja no se mueve, pero también la Fran podría hacer una fuerza mayor, ¿sí? Distinta, por eso le pongo el asterisco. ¿Sí? Podría hacer una fuerza mayor y si esto sigue en reposo, si sigue ahí en reposo, pero está a punto de moverse, entonces todavía sabemos que tiene que haber una fuerza contraria al movimiento, porque todavía no se mueve, está ahí a punto, por eso la pongo así como vibrando, pero todavía no se mueve, entonces tiene que haber una fuerza que ahora cambió de módulo, si es que la Fran aumentó su fuerza, esta fuerza también tiene que aumentar, pero todavía está impidiendo que la caja se mueva. Entonces, si pueden observarlo, podemos llegar a un valor crítico, ¿sí? En donde la caja está a punto de moverse, y si la Fran hiciera un poquito más de fuerza, entonces la va a lograr mover y se va a transformar en el caso de roce cinético que vimos recién. Pero la parte de roce estático es cuando nosotros estudiamos qué pasa antes de que la caja comience a moverse. Yo le estoy ejerciendo una fuerza, pero la caja aún no se mueve. Eso es lo que estudia el roce estático. Entonces, para poder entender mejor qué es lo que está pasando y cómo funciona el roce estático, entonces les quiero mostrar una analogía que a mí me gusta mucho y que creo que se logra explicar bien como por qué las cosas a veces se mueven y a veces no. Entonces, la analogía es la siguiente. Supongamos que está la Fran tratando de entrar a una pieza. Entonces ahí está la puerta, nosotros estamos viendo como desde el muro, como que el muro fuera transparente y vemos entonces la puerta por la cual la Fran está tratando de entrar. Pero al otro lado de la pieza hay una pieza llena de fantasmas. ¿Sí? Que los fantasmas no quieren que la Fran los vea, porque si no, no, o sea, es como el secreto del mundo, esto es como en Toy Story, así como que los juguetes no quieren que los humanos sepan que los juguetes se muevan. Bueno, aquí mismo, los fantasmas también viven en un mundo en donde los humanos no se pueden enterar que ellos existen. Entonces, ¿qué va a pasar si es que la Fran ejerce una fuerza sobre la puerta? ¿Sí? Esta es la fuerza que ejerce la Fran sobre la puerta. Como los fantasmas no quieren que lo mueva, que no quiere que abra la puerta, entonces va a venir un fantasma a la puerta y va a hacer una fuerza igual a la que estaba haciendo la Fran sobre la puerta, pero el fantasma la va a hacer para el otro lado. ¿Sí? Entonces, en el fondo aquí tenemos la fuerza sobre la puerta y la fuerza que ejerce el fantasma. A una le llamo F sub P, que es en el fondo la que hace la persona, y la F sub F, que es la fuerza que hace el fantasma. Y igualan las fuerzas, para que así la Fran no pueda abrir la puerta. Tampoco puede hacer una fuerza más grande, porque si no el fantasma gana y se pasaría para el otro lado y tampoco es la idea. Entonces tiene que hacer una fuerza justo igual para que la puerta siga quieta. Pero cuando la Fran siente que no la están dejando entrar,
entonces hace más fuerza. Y va a hacer una fuerza ahora del doble de grande. Y como el fantasma siente que le están ganando, entonces llama a un amigo y el amigo llega a ayudarle y entonces hacen de vuelta una fuerza de 2 F fantasmas, o sea, el doble de la fuerza que hacían recién. Asimismo, entonces la Fran se da cuenta de nuevo, hace más fuerza todavía, 3 veces la fuerza que había hecho antes, entonces tenemos que llamar a otro fantasma también para que nos venga a ayudar a que la Fran no entre. Y finalmente, entonces, si la Fran llega hasta un cierto punto, van a venir todos los fantasmas a ayudar, van a estar todos ahí en la puerta haciendo la fuerza para que se contrarreste lo que estaba haciendo la persona sobre la puerta. Pero si la Fran hace un poquitito más de fuerza, entonces le va a ganar a los fantasmas porque ya no tenemos más amigos fantasmas que nos vengan a ayudar. Entonces, a este valor crítico, justo cuando se nos están acabando los fantasmas, ya no tenemos más amigos que nos vengan a ayudar, es el valor que se conoce como crítico. Antes siempre podían hacer fuerzas menores a ese valor crítico, pero una vez que llegamos a este valor, entonces si la Fran hace un poquito más, va a lograr entrar y todos los fantasmas van a tener que arrancar para que no los vean. Entonces, esto mismo es lo que está pasando cuando nosotros vemos el roce estático. En el fondo, la Fran hace una cierta fuerza y llega, por ejemplo, al valor crítico, y eso es lo máximo que van a poder hacer los fantasmas. Ahora, aquí la fuerza realmente no la hacen los fantasmas, la hace el suelo y las imperfecciones que tenemos en el suelo, pero una vez que lleguemos a ese punto, entonces la Fran va a ganar y va a lograr mover el objeto. Entonces, para definir qué es esto del roce estático y que se entienda bien cuál es la diferencia con el roce cinético, vamos a decir que cuando se intenta mover un objeto sin éxito, la fuerza que contrarresta a la fuerza externa que intentaba producir al movimiento, o sea, la fuerza que ejercen los fantasmas para contrarrestar la fuerza que estaba haciendo la Fran, se llama fuerza de fricción o roce estático y se representa con la letra F sub S, S por el inglés de statics, ¿sí? La K de antes era por cinetic, que también se escribe con K en inglés, por eso es que se ocupan estos subíndices. Ahora, ojo eso sí con esto, porque mientras el cuerpo no se mueva, notemos que la fuerza F sub S va a ser igual en módulo, pero en sentido opuesto a la fuerza externa a la que se encuentra sometido. Entonces, la verdad es que podemos observar que en el caso del roce estático, el roce estático no es un valor constante todo el tiempo. Depende de si la Fran está haciendo mucha fuerza. Si hace un poquito de fuerza, llega un fantasma. Si hace un poquito más, llegan 2 a ayudar. Si hace un poquito más, llegan 3. Si llega a un cierto punto, llegan todos. Entonces, la verdad es que la fuerza de roce estático es variable. Solamente que sabemos que tiene un valor máximo. Y bueno, sabemos que siempre va a ser igual en módulo a la fuerza externa que se esté haciendo. Entonces, si la Fran hace una fuerza de 10 newton, los fantasmas hacen una fuerza de 10 newton. Porque si los fantasmas se pasan, entonces estaríamos moviendo el objeto para el otro lado y los fantasmas caerían en el mundo de la realidad y tampoco es lo que queremos. Entonces, experimentalmente también podemos concluir cómo es la magnitud de la fuerza de roce estático entre cualesquiera 2 superficies en contacto. Y a lo que se llega en este caso es que, ojo con lo que vamos a decir, la fuerza de roce estática es menor o igual a mu estático por la normal, donde de nuevo la constante adimensional mu sub s es el coeficiente de roce estático y n es la magnitud de la fuerza normal que se ejercen estas superficies, ¿sí? en la misma interacción. Entonces, aquí tenemos un menor o igual, no una igualdad a secas. Entonces, por eso es que hacía tanto énfasis con esto de los fantasmas, porque la fuerza de roce siempre va a ser menor o igual a el valor crítico. El valor crítico es el que se da en la igualdad. Notemos que la igualdad es la que se cumple solo cuando las superficies están a punto de deslizarse. Es el valor máximo o el valor crítico que toma la fuerza de roce estático. Y eso es cuando se cumple la igualdad. En todo otro momento, la fuerza de roce estática es menor que este valor. Solo cuando se cumple la igualdad es porque ya estamos a punto de mover al objeto. ¿Sí?
Entonces, para resumir todo lo que hemos dicho hasta el momento, dijimos que habían dos tipos cuando hablábamos de fuerza de roce entre dos sólidos. Los dos tipos son roce cuando hay movimiento, que es el que llamamos roce cinético, y roce cuando no hay movimiento, que es el que llamamos roce estático. Ahora, lo último que les quería decir es con esto de los coeficientes de roce, que es esta mu sub S o mu sub K. Los coeficientes, estos de roce, corresponden a constantes adimensionales, primero, ¿sí? No tienen unidades de medida, son solo números, que toman valores entre 0 y 1, ¿sí? O sea, 0 es no tener roce y 1 es tener el máximo de roce. Además, hay que destacar que los valores de estos coeficientes uno no los puede calcular a priori, no es que lo pueda hacer con matemática, tengo que hacerlo experimentalmente, porque dependen de la naturaleza de las superficies. Entonces, la verdad es que si yo quiero conocer estos valores, los voy a tener que ir a calcular desde un experimento. Y por eso mismo es que estos valores se dan como conocidos. Uno sabe, por ejemplo, cuál es el coeficiente de roce estático entre cemento y los neumáticos, por ejemplo, de goma. ¿Sí? Uno puede saber cuánto es ese valor para poder hacer ejercicios de ese estilo. Pero lo que es importante igual es notar que el mu cinético en general es menor que el mu estático, o sea que la fuerza de roce que se ejerce una vez que ya logré poner al cuerpo en movimiento es menor que la fuerza que se hacía antes cuando el objeto todavía estaba en reposo. Eso con los coeficientes de roce. Solamente me quedan 2 diapositivas para terminar con este contenido, que tienen que ver con algo que yo les había comentado al principio. Y es que en verdad la fuerza de roce y la fuerza normal, yo creo que ya se dieron cuenta de que están relacionadas, porque en el fondo la fuerza de roce se calcula a partir del valor de la normal. ¿Y cómo es que están relacionadas estas dos fuerzas? Bueno, porque ambas en verdad son solo componentes de una misma fuerza, que es la que se conoce como fuerza de contacto. Entonces, miremos una cosa. La fuerza de roce actúa siempre en dirección paralela a la superficie y opuesta al movimiento real o inminente. Inminente porque si todavía no lo logro mover, entonces es el movimiento que podría ocurrir, porque corresponde a una fuerza de resistencia al movimiento. Entonces, por ejemplo, si acá nosotros vemos esta pelota que tiene las rayitas acá para que se entendiera que se está moviendo a la derecha, si esta pelota se está moviendo a la derecha, entonces la fuerza de roce es hacia la izquierda. Si aquí tengo esta pelota en este plano inclinado, puede que en este momento no se esté moviendo, pero yo veo acá que si el plano está inclinado, entonces el movimiento inminente que tendría esta pelota es deslizar hacia abajo del plano inclinado. Y por lo tanto, la fuerza de roce va a ser opuesta a ese movimiento inminente que se va a producir. Por lo tanto, es una fuerza paralela a la superficie, pero hacia arriba. Ahora, nosotros habíamos visto además que la normal se comportaba de una manera muy similar, porque la normal era siempre perpendicular a la superficie, eso era lo que sabíamos. Entonces tenemos la fuerza de roce que es paralela, y la normal que es perpendicular. Entonces la verdad es que tanto la fuerza de roce como la fuerza normal corresponden solo a componentes de una misma fuerza, de una sola fuerza, la fuerza de interacción que se produce por el contacto entre las superficies. ¿Por qué les digo esto? Porque todas esas reglas que habíamos establecido de que siempre teníamos tantas fuerzas como objetos en contacto, se confunden si es que uno no entiende esto. Porque aquí podríamos pensar, ya, la pelota solo está en contacto con la superficie, pero hay dos fuerzas actuando sobre ellas, la normal y la fuerza de roce. ¿Por qué hay dos fuerzas de contacto si es que solo el objeto está en contacto con una superficie? Y bueno, la respuesta a eso es que la normal con la fuerza de roce no son fuerzas diferentes, son componentes de una única fuerza, que es la fuerza de contacto, que se obtiene entonces al hacer la suma vectorial entre la normal y la fuerza de roce. Entonces, en este caso, la fuerza de contacto sería así como en diagonal hacia la izquierda y en esta como en diagonal izquierda arriba, ¿sí? Eso entonces con las fuerzas de roce. No sé si tenemos alguna duda hasta el momento porque nadie me ha conversado en mucho rato. ¿Cómo van?
¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Alguna duda? Terminamos. Este es todo el contenido que necesitan saber de fuerza de roce. Todo claro, se entiende, sí, todo clear. Habla inglés ahí, Gabriel. Profe, entonces la fuerza de contacto se compone de la normal y del roce, exactamente. ¿Sí? Entonces cada vez que tengamos normal y roce, eso lo contamos como una sola fuerza, no es que hayan dos interacciones, ¿sí? Porque si no nos estaríamos confundiendo con la cantidad de fuerzas que están actuando. Bueno, si se entiende todo claro, entonces vamos a dar el recreo de 10 minutos y a la vuelta vamos a hacer un ejemplo con todo esto para ver si es que se entiende todo. Nos vemos entonces en 10 minutos. Volvimos entonces, chicos, para hacer este ejemplo. Entonces, les cuento primero la situación. La única que había andado moviendo cajas era la Fran, el Bruno también le tocaba, así que él era el encargado de subir las cajas al camión. Y bueno, para subir las cajas al camión encontró una manera bien interesante. Lo que hace Bruno es que monta las cajas, por ejemplo la caja M mayúscula aquí con la M chica, y amarra una cuerda a la M mayúscula. Y con eso entonces la empieza a tirar para que se suba arriba del camión. Entonces, bajo esta configuración, leamos lo siguiente que nos plantean. Bruno está subiendo dos cajas, una encima de la otra, por la rampa de altura H y de alcance D del camión de mudanzas, tirando con una cuerda paralela a la superficie. Esa parte era importante. Ambas cajas se mueven juntas con una rapidez constante V, y además sabemos que el coeficiente de fricción cinética entre la rampa y la caja inferior es mu sub c, en tanto que el coeficiente de fricción estática entre ambas cajas es mu sub s. A partir de todos estos valores, entonces nos preguntan, ¿qué fuerza deberá ejercer Bruno para lograr esto? Y además, ¿cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza de fricción? Bueno, sí, la magnitud y la dirección de la fuerza de fricción sobre la caja superior. Entonces, tenemos que encontrar dos cosas, la fuerza necesaria y la fuerza de roce entre las cajas. Ahora, me quiero devolver un momento a mirar la imagen para que nos demos cuenta que hay roce entre todas las cosas. O sea, hay roce con la rampa y además hay roce entre las cajas. Entonces, ese es el ejercicio que vamos a tener que estudiar en este caso. Nos cambiamos entonces a la pizarra, donde acá ya les tengo el diagrama listo para que podamos analizar qué es entonces lo que está pasando. Lo primero, o el primer problema que podemos ver, es que normalmente los ejercicios nos dan el ángulo de inclinación, pero aquí fuimos pesados y en verdad no está el ángulo, ¿sí? Nos dieron la altura de la rampa y como la distancia que recorre. Entonces, con eso, el alcance en el fondo que tiene la rampa. Con estos dos valores tenemos que encontrar el ángulo, porque normalmente eso es lo que ocupamos y lo que nos sirve después para descomponer las fuerzas. Entonces, en verdad, si miramos el siguiente triángulo que se forma acá, podemos ver que si a este ángulo yo le llamo teta, si ese ángulo es teta, entonces la función tangente me relaciona a la distancia d con h, porque la tangente dice el cateto opuesto al ángulo, o sea, este, que mide h, dividido en el cateto adyacente al ángulo, que en este caso mide d. Entonces, a pesar de que no nos dan el ángulo directamente, nosotros podríamos obtenerlo a partir de esta expresión, porque si la tangente del ángulo es conocida, entonces basta con que yo aquí calcule la arcotangente y voy a tener entonces el valor del ángulo teta. Por ahora lo vamos a escribir como teta y lo vamos a ocupar como teta, y al final, si es que es necesario, reemplazamos su valor. Entonces, tenemos esta situación. Si no sabemos por dónde empezar, ¿cuál debería ser el primer paso? Un diagrama de cuerpo libre. Perfecto, ¿cierto? Tenemos que partir haciendo diagramas de cuerpo libre, DCL, como nos dice la Jesús en el chat. ¿A qué le hago DCL en este caso?
A las dos cajas. A las dos cajas, ya. Entonces, vámonos con los DCL a las dos cajas. Lo primero que necesito para establecer o para hacer un DCL es establecer un sistema de referencia. ¿Cómo nos conviene establecer un sistema de referencia en este caso? Ojo con la pregunta, ¿cómo nos conviene? No es que haya una manera correcta o incorrecta de hacer esto, pero ¿cómo nos sería más fácil? Como en dirección perpendicular a donde está la tabla, como la rampa. Ya, perfecto, o sea, como así, ¿o no? Sí. ¿Con los positivos para qué lado en la que va en la rampa? Hacia la derecha, Hacia la derecha, dice la Jesús. ¿Por qué Jesús? porque Bruno está ejerciendo la fuerza hacia la derecha, Ya, y entonces, ¿para dónde se mueven las cajas? hacia la derecha. Perfecto, entonces siempre lo que nos conviene es poner el eje del sistema de referencia en la dirección del movimiento. Diego, cuéntame. Sí, profe, perdón, es que llegué recién. No. El compadre estaba, es que me salí y me volví a meter. El compadre está bajando o subiendo las cajas del Subiendo, camión. las está subiendo. Ah, ya. Está ya, cargando el camión de mudanzas, pues te perdiste la historia. Sí, sí, recién está subiendo las cosas al camión. Así que no, va subiendo. Ya, entonces, como va subiendo, entonces nos conviene poner el sistema de referencia inclinado y con los positivos hacia la derecha para que la dirección del movimiento nos quede positiva. Entonces, en este caso vamos a poner el sistema así. Primero vamos a anotar aquí, DCL para la M mayúscula, y aquí al lado vamos a hacer un DCL para la M minúscula. Entonces, eje X, así inclinadito, el eje Y perpendicular a este eje X. Ahí tenemos los ejes, los voy a copiar al tiro para el otro lado, y vamos viendo al tiro cuáles son las fuerzas entonces que están actuando sobre cada uno de estos cuerpos. Fuerzas sobre M mayúscula. Peso. Peso, muy bien, Jesús. Entonces, el peso derechito hacia abajo. Ahí tenemos a la fuerza peso, que en este caso es M mayúscula por G. No nos podemos confundir con las M mayúsculas o minúsculas porque son bien diferentes en este caso. ¿Qué otras fuerzas están actuando sobre M mayúscula? La normal. La normal. Ya, me bombardearon, pero sí. La normal. ¿Hacia dónde apunta la normal y qué normal? La rampa. Sabes que igual tenemos dos normales, ¿o no? Tenemos Esa la es la normal de pregunta, la ¿cierto? superficie y de la caja M minúscula. Perfecto, hay dos normales. Entonces, la normal de la superficie estamos de acuerdo en que es perpendicular hacia arriba. A este la vamos a llamar normal con la superficie. Superficie con la masa M. Pero además, dice la Jesús que hay otra normal. ¿Hacia dónde sería esa, Jesús? Hacia abajo, pero la verdad es que solamente le respondo hacia abajo porque en el correo que me envió me dijo ¿Ya? que era hacia abajo, pero no entendí por qué era hacia abajo. Ya, mira, lo que tienes que pensar en el fondo es, esta masa M mayúscula está acá. Si la masa M mayúscula tratara de moverse hacia abajo, entonces choca con la rampa y por lo tanto la rampa no la puede atravesar. Entonces lo que pensamos de eso es que la rampa tiene que hacer fuerzas hacia arriba para que la masa M no pueda pasar, o sea, choque ahí y la rampa está como empujando hacia afuera para que no la aplasten. Eso es lo que está pasando. Ahora, eso mismo es lo que pasa con la caja de arriba. Pues. Podríamos pensar, si alguien trata de mover a esta masa M mayúscula hacia arriba, la masa M minúscula no se quiere mover, entonces va a estar así como, no, no me aplasten, no me aplasten, y por lo tanto va a empujar a la masa M mayúscula para el lado que sea, o sea, en este caso, como la M mayúscula está abajo, la va a empujar entonces hacia abajo. Si la M mayúscula hubiera estado por arriba, entonces empuja hacia arriba. Si la empujan por el lado, empuja hacia los lados. Siempre hacia afuera de sí mismo, porque en el fondo es como una fuerza para defenderse, podemos pensarla así, como para que no me aplasten. Es como alejando a las cosas que me están tratando de aplastar. En este caso, el cuerpo M minúscula no se siente aplastado porque el peso es el que está tirando a la masa M mayúscula hacia abajo. Pero no sé, imaginando que esta masa M la llenamos de helio, entonces querría volar hacia arriba y es la masa M minúscula la que lo aplasta. No sé si ahí se entiende mejor, Jesús. Sí, profe. Muchas gracias. Súper. Entonces, en este caso tendríamos a la normal que ejerce
la masa M minúscula sobre la mayúscula hacia abajo, pero en el eje Y, perpendicular a la superficie. ¿Qué más tenemos para la masa M mayúscula? La fuerza de Bruno. La fuerza de Bruno, que es una fuerza de tensión, paralela, nos decían, a la rampla. Entonces va a estar aquí a lo largo del eje X. Ahí está la Profe, ¿por tensión. qué es de tensión la fuerza de Bruno? Ah, porque la está haciendo con una cuerda, ¿sí? Porque hay una cuerda Ah, ya. aquí. Yo les decía que amarró la masa M y la está tirando ahí con la cuerda, ¿sí? Porque no está directamente en contacto, pues no está agarrando la caja y moviéndola con las manos, sino que la tiene agarrada desde una cuerda. Solo por eso es tensión. ¿Y qué más? ¿Qué más nos falta? El roce. El roce, nos falta el roce. ¿Qué roce? ¿Y para dónde va a estar? Cinético. Ya, Y un roce contrario. cinético, contrario al movimiento. ¿Hacia dónde se estaban moviendo las cajas? Va a la derecha. Entonces Para la el roce derecha. a la izquierda. Perfecto. Por el eje X, no directamente a la derecha. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos esto que voy a anotar como fuerza de roce de la superficie, ¿sí? O sea, del plano inclinado, con la masa M. Ya le voy a poner todos los subíndices. ¿Sí? Es la fuerza de roce que hace la superficie sobre la masa M mayúscula. Listo. ¿Qué más? ¿Terminamos? Sí. ¿Seguros? ¿El ángulo? Me voy a devolver un momento, porque aquí en el enunciado nos dicen que hay un coeficiente de fricción entre ambas cajas también. Entonces eso nos da una idea de que no solo hay roce con la superficie, sino que también hay roce con la otra caja. ¿Y ese sería estático o cinético o solamente de contacto? Ya, lo que sabemos por ahora es que es un roce, una fuerza de roce, ¿sí? Porque es una resistencia al movimiento. Si nosotros queremos que estas cajas se muevan juntas, entonces la M minúscula está quieta respecto a la M mayúscula, y por lo tanto se comporta como un roce estático. Pero si es que lo hago demasiado fuerte, entonces esta masa M podría deslizar, podría caerse y podría convertirse en roce cinético. Solo nos dieron el coeficiente de fricción estática, así que vamos a suponer, y de hecho lo dice el enunciado, ambas cajas se mueven juntas, ¿sí? Entonces con eso asumimos que está en reposo la masa M minúscula. Y Taf, cuéntame. Profe, pero esto es porque nos dijeron que hay un coeficiente, ¿cierto? Porque cuando, por ejemplo, uno tiene una caja pegada a otra caja con scotch, ambas juntas. Claro. Ahí no existe roce, ¿cierto? Sí, pero aquí no sabemos si están pegadas con scotch. Bruno solo las montó, uno arriba de la otra. Entonces están ahí solo por roce. Ya. Sí, y aquí nos decían, pues, que nos dicen primero que ambas cajas se mueven juntas, por eso asumo que es un roce estático, porque la masa M minúscula no está deslizando por arriba, porque van ahí quietitas subiendo ambas las dos, y porque además acá me soplan que el coeficiente de fricción es estático, ¿sí? Entonces por eso también podemos reafirmar nuestra idea de que esto era un roce estático. Pero ¿hacia dónde es esa fuerza de roce estático? ¿Hacia dónde apunta? Y no la voy a poner al tiro, voy a dejar aquí esto con un asterisco, porque nos va a faltar terminar este DCL, pero me quiero cambiar al otro porque creo que es mucho más evidente verlo en el otro diagrama de cuerpo libre. Antes voy a decir, ahí en el chat alguien me había dicho que nos faltaba el ángulo, lo dijeron por micrófono. También es algo que necesitamos, pongámoslo al tiro. En este caso, lo que nos conviene para ver el ángulo es, en nuestro diagrama, trazar una línea horizontal. Listo. Y con esa línea horizontal debería formarse un triángulo. Bueno, dos triángulos. Tenemos este triángulo de acá y este triángulo chiquitito de acá. Se nos forman dos triángulos. ¿Cuál de esos triángulos es semejante a este? Lo voy a hacer de nuevo. El primero. El primero. El que quedó ahí, ¿cierto? Entonces, si esa es una horizontal y este triángulo que se forma acá es semejante con el otro, entonces sabemos que ese ángulo de ahí es teta. Si ese ángulo es teta, este es de 90, ese es entonces 90 menos teta, y como los ejes acá también son perpendiculares entre sí, entonces si este ángulo es 90 menos teta, este de acá
tiene que ser teta. Y con eso nos convencemos de que ese ángulo de ahí también es teta, lo cual nos va a servir para descomponer las otras fuerzas. Profe, ¿y a la fuerza de roce se le pone el vector? Sí, perdón. ¿Ya? Ahí está el vector. ¿Ya? Entonces, no está terminado este diagrama de cuerpo libre, pero me quiero cambiar al otro. Fuerza sobre la masa M minúscula. Eso. Peso, muy bien. ¿Ya? Entonces tenemos al tiro el peso de esta masa M minúscula. Podemos copiar al tiro y saber que ese ángulo es el que vale teta. ¿Y qué otras fuerzas siente esta masa M minúscula? La de la caja AM y la de Bruno, ¿la siente o no? Fijémonos, ¿está en contacto con la cuerda la masa M minúscula? No. No, entonces no siente esa fuerza. Solo está en contacto con la masa M mayúscula. Entonces, ¿qué fuerzas le va a ejercer la masa M mayúscula? Una fuerza normal ¿Ya? Una fuerza normal. ¿En qué dirección, Jesús? A ver. hacia arriba. Perfecto. Entonces debería ser aquí una fuerza normal que se va a llamar M mayúscula, M minúscula, porque la ejerce la M grande sobre la M chiquitita. ¿Y qué más? Roce. El roce. Ya, entonces aquí es donde llegamos a la parte importante del ejercicio. ¿Hacia dónde es el movimiento inminente? Porque no se está moviendo la masa M minúscula, pero ¿hacia dónde es el movimiento inminente de estas cajas bajo esta situación? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Hacia la derecha abajo, ¿cierto? Espera. ¿Cuál derecha? ¿Cómo es la O sea, cosa? hacia donde está Bruno. Esta Claro. masa M normalmente tendería a irse hacia acá. Sí. Ah, no, pues a la izquierda. A la izquierda por el roce. ¿Ya? Entonces, estoy preguntando hacia dónde se nos caería, por decirlo de alguna manera, esta masa M minúscula. ¿Sí? A la Hay que izquierda. escuchar a su corazón. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven esta situación, a mí lo primero que se me viene a la cabeza, esa masa se va a caer. ¿Sí? ¿Y para dónde se va a caer? Se va a caer para acá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que uno tiene que escuchar a su corazón. Entonces, si esto se va a caer hacia acá, o sea, el movimiento inminente es hacia la izquierda abajo, entonces con eso nos convencemos que la fuerza de roce estática, en este caso, tiene que ser contraria a ese movimiento. Porque la caja M minúscula se quiere caer con todas sus ganas, pero lo único que se lo impide es la fuerza de roce, ¿sí? Que vendría siendo hacia acá. Son los fantasmas en el fondo empujándola hacia arriba para que permanezca en ese lugar y no se nos caiga. Entonces, en este caso podemos notar que va a haber hacia el eje X positivo una fuerza de roce que ejerce la masa M mayúscula sobre la masa M minúscula. Y ahí la tenemos. Ahora entonces quiero mirar los dos diagramas en conjunto. Primero, hacer notar algunas cosas. Y Taf, ¿me quieres decir algo? ¿O se te quedó la manito levantada? Ah, levantada. Ya. Profe, me perdí, dice la Constanza. Mira, yo te decía, si yo te pregunto o te muestro esta situación, te digo que Bruno está tirando para allá, ¿qué te dice tu corazón? ¿Hacia dónde se va a mover la masa M minúscula? Constanza Hacia la R. izquierda. Hacia la Porque izquierda, ¿cierto? Ya, sí. Porque se va a caer la cosa. Entonces, la fuerza de roce estática tiene que ser contraria a ese movimiento inminente. Si para acá es el movimiento, entonces sabemos que la fuerza de roce tiene que ser hacia el otro lado. ¿Sí? Y esa es la fuerza que estoy graficando acá. ¿Se entiende ahí, sí? Ah, ya. Gracias, profe, sí. De nada. Ya, entonces, quiero mostrarles una sola cosa. Esta fuerza normal que escribí acá, dice normal que ejerce la M mayúscula con la M minúscula. Por lo tanto, puedo notar rápidamente que es par de acción y reacción con esta que tengo acá. Si son par de acción y reacción, entonces van a tener los módulos iguales y bacán, porque así se nos simplifican hartas cosas. Pero nosotros acá tenemos una fuerza de roce que ejerce la M mayúscula sobre la M minúscula. Y le había puesto yo aquí un asterisco porque nos falta una fuerza en el M mayúscula, que es la fuerza de roce que ejerce el M minúscula sobre el M mayúscula. ¿Para dónde debería ser esa fuerza entonces? ¿Solo por pares de acción y reacción?
Justo hacia el otro lado. Justo hacia el otro lado. Entonces, acá, para completar este diagrama, nos falta a incluir la fuerza de roce que ejerce la M minúscula sobre la M mayúscula, que es par de acción y reacción con esta de acá. Por eso las marco aquí con color. ¿Sí? Entonces, no es tan intuitivo ver la dirección de esta fuerza. Y por eso es que yo la vine a ver primero en el DCL del M minúscula y después, por par de acción y reacción, me convenzo hacia dónde apunta en el otro diagrama. Pero estas ahora sí son todas las fuerzas. ¿Cómo puedo estar segura? Miremos bien el diagrama. El M mayúscula está en contacto con la cuerda, con la superficie y con la masa M minúscula. Por lo tanto, debería tener 3 fuerzas de contacto. Veamos cuántas tiene. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5. No, tiene 3. ¿Por qué? Porque la normal MM con la fuerza de roce MM cuentan como una sola, como la fuerza de contacto entre las dos masas. Porque lo acabamos de decir, pues la normal con la fuerza de roce cuentan como una, son la misma fuerza. Entonces ahí tenemos una. Además tenemos la normal con la superficie y el roce con la superficie, que también cuentan como otra, la segunda fuerza. Y la última que tenemos es la tensión, que no tiene nada que ver. Ahí están las 3 fuerzas de contacto. Entonces, en verdad parecieran ser 5, pero son solo 3, porque las que tienen el mismo subíndice, M con M o SM con SM, son en verdad parte de la misma fuerza de contacto. Y para el DCL de la M minúscula podemos notar que este cuerpo solamente está en contacto con el M mayúscula y por lo tanto debería tener solo una fuerza de contacto. ¿Y cuántas tiene? 2. Pero es la misma, pues porque esta es la normal MM y esta es la fuerza de roce MM, que en el fondo son la misma fuerza de contacto entre las dos masas. Y además están las fuerzas de campo, que son los 2 pesos de cada una de las masas. ¿Se entiende la idea? Constanza, te escucho al tiro. Profe, sí, es que en verdad es como una duda de cómo estamos viendo ahora las fuerzas. Es por la tercera ley de Newton, ¿cierto? Que es como que poner la fuerza que le hace un objeto encima del otro. Como que por eso ahora la ponemos como M mayúscula, M minúscula y identificamos los pares de acción y reacción. Mira, la verdad es que esta notación de ponerle los subíndices la hemos ocupado siempre y lo partí haciendo la clase 1 porque es útil, porque así uno se da cuenta rápidamente de quién ejerce la fuerza y sobre quién, y eso nos ayuda un montón a identificar quiénes son pares de acción y reacción. Entonces aquí inmediatamente puedo identificar que aquí hay un par y acá hay otro par, lo cual nos va a ayudar mucho porque por tercera ley de Newton sabemos que estos módulos de las fuerzas van a ser iguales. Y eso es lo que tenemos que ocupar en el ejercicio. ¿Sí? Entonces, estoy justo con la hora, pero ya pasamos la parte más difícil de lo que había que hacer. Voy a dejar planteado este ejercicio, yo creo que les va a servir un montón y se van a dar cuenta de que ya saben hacerlo todo, una vez que terminamos esto. Hagamos las sumatorias de fuerza para cada uno de estos diagramas. Entonces, aquí vamos a escribir sumatoria de fuerzas en X para el M mayúscula y sumatoria de fuerzas en Y para el M mayúscula. En X, ¿qué tenemos? Los escucho. Tensión. La normal de la superficie y Espérame. la M minúscula. En X está. Tensión. ¿En X? Sí, en X tenemos la tensión, la ITAF me estaba diciendo la del eje Y, entonces aquí tenemos la tensión positiva y negativas las otras 2 fuerzas de roce, la fuerza de roce MM y la fuerza de roce SM. Ahora sí, ITAF, ¿qué tenemos en el eje Y? Sí, la fuerza normal, superficie y la M minúscula. ¿Ya? Menos la normal MM. MM. Ya. ¿Las pusimos todas o quién nos falta? La fuerza peso con su ángulo. Nos falta la fuerza peso con el ángulo. ¿Ya? Entonces, miremos bien. En el eje X tenemos el seno del ángulo, el que está opuesto. Entonces aquí vamos a tener mg por el seno del ángulo. Y por lo tanto acá vamos a tener mg coseno del ángulo. Los signos, eso sí, aquí tanto en el eje X como en el eje Y van a ser los 2 negativos. Entonces le pongo acá los negativos. Y estamos listos con las sumatorias de fuerza para el primer objeto.
¿sí? Voy a anotarlo aquí más claro. Para M mayúscula se tiene eso. Y para el M minúscula vamos a tener sumatoria de fuerzas en X para M minúscula. Espérenme, se me lo voy a llevar para otro lado mejor porque... Ah, no, ya, porque si no, no va a poder ver el diagrama. Ya, ¿qué tenemos en X para el M minúscula? La fuerza de roce. La fuerza de roce, ¿y qué más? Componente en X del peso. La componente en X del peso. ¿Qué sería con el seno o con el coseno? Seno. Seno. Perfecto. Sí, entonces tenemos acá la sumatoria de fuerzas en X. Y voy a anotar aquí al ladito la sumatoria de fuerzas en Y para este cuerpo en M. ¿Qué tendríamos en Y entonces? Normal. Y la componente en Y de el peso. Perfecto. mg coseno del ángulo. Entonces, ahí tenemos todas las ecuaciones para todos los cuerpos. Ahora, hasta este momento solo he hecho sumatoria de fuerzas, ¿sí? Entonces, veamos realmente cómo quedaría esto cuando aplique la segunda ley de Newton. Entonces, por segunda ley de Newton, y como no hay movimiento en Y, no hay movimiento en Y, y en X se mueve con velocidad constante, entonces todo está en equilibrio, porque velocidad constante también significa aceleración cero. Eso quiere decir que todas nuestras ecuaciones están igualadas a cero. Voy a copiarlas. Por una parte tenemos las que eran para M mayúscula, que nos van a quedar todo esto que tenemos acá, igualado a cero, y además tenemos las de M minúscula, que son estas que tenemos acá, y también nos van a quedar igualadas a cero. Entonces, esto de acá es lo que nos está quedando. Esto igual a cero y esto igual a cero. Y con esto ya estamos casi listos para terminar. Porque aquí en el fondo, ¿qué es lo que nos pedían? La fuerza que tenía que hacer Bruno. O sea, nos están pidiendo que despejemos la tensión. Y tengo un sistema con 4 ecuaciones y varias incógnitas. Pero notemos algunas cosas. Primero, por tercera ley de Newton, podemos notar algunos pares de acción y reacción. Podemos notar entonces que la fuerza de roce, por ejemplo, que hace M mayúscula sobre M minúscula, es lo mismo que la fuerza de roce mayúscula minúscula. Y llamémosle entonces F sub M, ¿sí? Como la fuerza de las masas, la fuerza de fricción, ya, fuerza de roce de las masas, FRM. Y además tenemos otro par de acción y reacción, que son las normales. La normal MM, que es igual con la normal MM de la otra forma. Entonces le vamos a llamar solo N. Y esas son las únicas que tenemos que son pares de acción y reacción. Jesús, cuéntame. Profe, ¿por qué concluyó que estaban en equilibrio los cuerpos? Porque en Y no hay movimiento, y además en X me muevo con velocidad constante, y velocidad constante significa aceleración igual cero. Entonces, de nuevo, todo está igualado a cero. ¿Se entiende? Ya comprendo, sí, gracias. Ya, súper. Entonces, tenemos esto, y con esto en verdad ahora el trabajo es solamente resolver el sistema de ecuaciones. Ya les hice todo el trabajo duro, ahora les voy a dejar este ejercicio planteado para que ustedes vean cómo se hacen. Lo que sí, les voy a subir, yo creo, una cápsula con terminar el ejercicio para que puedan ver también cómo es que se hace este ejercicio, puedan comprobar a lo que llegaron. Lo que sí los incito a que partan tratando de hacerlo, porque la verdad es que con este ejercicio van a quedar muy bien preparados para la prueba. Incluye muchas cosas este ejercicio que creo que los van a ayudar un montón. Así que eso, chicos, me devuelvo a el Power para cerrar la clase de hoy, pero que nadie se mueva.
Hoy día vimos el ejemplo pendiente de las poleas, vimos lo que era roce estático y cinético, y vimos un ejemplo con roce. La pega más difícil era darse cuenta hacia dónde van las fuerzas, pero una vez que uno ya planteó los diagramas de cuerpo libre, todo se hace un poco más sencillo y solamente hay que entrar a picar ahí en el álgebra. Ahora, antes de que se vayan, y como esta es la última sesión, les voy a mandar acá en el chat un link a un formulario de Google al que me gustaría pedirles que entren y que en estos últimos 5 minutitos que nos quedan puedan contestar una pequeña encuesta acerca del material de apoyo y que así nos puedan contar también qué les pareció. Con material de apoyo me refiero a las guías que tuvieron que hacer, pero también a las cápsulas que les subimos en video. Así que, bueno, los espero para que puedan llenar este formulario y de ahí nos despedimos. ¿Profe? Sí, dime. ¿Al final no vamos a tener clase de repaso el lunes? Ah, ya, bueno, ok, entonces para que nadie se nos pierda, la próxima sesión, efectivamente, vamos a hacer una prueba, un repaso para la prueba, pero es voluntario, entonces por eso es que estoy ahí despidiéndome un poco, porque si es que no pueden venir el lunes o no quieren venir el lunes, están también en su derecho. ¿Sí? Entonces, esta es la última clase oficial que vamos a tener en el curso. Aquí se acaba la materia, en el fondo, eso es lo importante. Con esto ya vimos toda la materia que va a entrar en la prueba. Pueden ponerse a estudiar, la prueba acuérdense que es el próximo miércoles, así que ahí también me pueden escribir cualquier duda que tengan. Ya chicos, para ver si pueden ingresar al formulario, no llores Gabriel, si todavía no se acaba, nos vamos a ver 2 veces más todavía, para el lunes del repaso y para la prueba del miércoles, ahí nos vemos 2 veces. Entonces, por favor, chicos, si pueden contestar la encuesta, para nosotros nos sirve un montón para seguir mejorando también. Ya chicos, como estamos en la hora y no es nuestra última sesión, me despido entonces. Fue un gusto haber podido compartir con ustedes un poquito de la física que a mí tanto me gusta. Nos vemos igual el lunes, pero al menos ya terminamos el curso. Así que eso, nos estamos viendo.